Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy tenemos un invitado especial para hablar de un tema de trascendencia nacional y se trata de la defensa del Esequibo a través del referéndum consultivo que se va a realizar el 3 de diciembre. También motivado a las circunstancias del genocidio que se está ejecutando sobre el pueblo palestino nuevamente, de forma sistemática y específicamente el genocidio al pueblo de la Franja de Gaza, también vamos a tocar este tema. Para ello tenemos como invitado, como dije anteriormente, al diputado Julio Chávez, que nos acompaña hoy en el programa. Recordemos que el diputado Julio Chávez es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de la Comisión Permanente de Comunas, también preside el Grupo Parlamentario Colombia-Venezuela y ha formado parte de importantes comisiones especiales de la Asamblea, entre ellas aquella que analizó los crímenes contra los migrantes venezolanos en el exterior. Bienvenido, diputado, al programa En la Balanza. Gracias, Olga. Tenemos allí, acabamos de escuchar un video de una versión del cantante Paul Gilman sobre un tema que motivó a los venezolanos en los años 80. Yo recuerdo mucho ese tema, yo tengo 15 años, pero lo recuerdo. Recuerdo mucho ese tema porque, claro, la defensa del Esequibo ha sido una defensa histórica, la defensa del territorio ha sido una defensa histórica, y en aquel momento el grupo originario que compuso esa canción hizo una crítica al Estado venezolano de aquel momento porque se estaba presentando a un Esequibo encarcelado, un Esequibo tras las rejas, un Esequibo que ya se estaba, nos estábamos de alguna manera desprendiendo a través de los libros de historia de Venezuela en el bachillerato. O sea, había una crítica de los patriotas de los años 80 en relación a cómo vamos a defender el Esequibo. Decía, el Esequibo es tuyo, es mío, es tierra venezolana. Por eso la importancia de este programa y de los que vienen hasta el día 3 de diciembre, porque vamos a, desde todos los espacios, mujeres, hombres, de la tendencia política que sea, tenemos que llevar adelante una gran campaña por la defensa del territorio venezolano. ¿Tú recuerdas esa canción? Por supuesto, ¿no? Esa canción estuvo censurada. Estuvo censurada por los gobiernos de aquel entonces. Así es. Porque además, recuérdate que se congeló por 12 años con el famoso protocolo de Puerto España, el Acuerdo de Ginebra. 12 años que se perdieron, 12 años que se pudo avanzar muchísimo, ¿no? En cómo ir buscándole salidas de manera directa. El naciente gobierno de Guyana, recién el Imperio Británico le había otorgado la independencia, ¿no? En el año 66. Y bueno, creo que esta situación motivó a que muchos artistas, entre ellos, bueno, Paul y grupos también de la época, ¿no? De rock nacional, hicieron estas composiciones musicales en el género del rock, pero también digamos, en lo folclórico, obras de teatro. Fue todo un movimiento para rechazar, digamos, esa pretensión de los gobiernos de aquel entonces en silenciar el tema del Esequibo, inclusive hasta de las escuelas mismas, de las escuelas que antes se daban hasta evaluaciones, se daban hasta periódicos completos de todo el articulado del Acuerdo de Ginebra. Yo recuerdo que hacíamos trabajos especiales, ¿no? Estando ya en la escuela hace unos cuantos años, ¿no? Pero hubo de repente un silencio, ¿no? Y coincidió pues con los intereses de aquellos gobiernos que no querían bajo ninguna circunstancia de que pudiéramos avanzar en ese reclamo histórico que hoy está vigente y que en efecto, como tú lo has dicho, ya se ha hablado de fecha, el 3 de diciembre, es el referéndum por las 5 preguntas, vamos por los 5 sí, 5 posiciones afirmativas del pueblo venezolano. Y creo, como tú bien lo decías, que más allá de los partidos, más allá del chavismo, creo que es un sentimiento nacional lo que debe convocar a la fibra de los patriotas y las patriotas para que en efecto avancemos entonces, ¿no?, en lo que va a ser la recuperación de un territorio que históricamente nos perteneció. Ya se demostró en todos los programas anteriores que tú has hecho y el propio presidente pues ha sido muy insistente en que debemos estudiar a fondo cómo desde 1494, Olga, de los tratados de Tordesillas, ¿no?, ya aparecía que el Esequibo era parte
del territorio venezolano, que en ultramar se disputaban el imperio español y el imperio portugués, ¿no? Y eso pasó por las guerras napoleónicas en Europa y seguía apareciendo el Esequibo también del lado nuestro. La Capitanía General, la Real Cédula de Carlos III, 1777, claramente expresa, ¿verdad?, de que ese territorio a la margen izquierda del río Esequibo le corresponde a lo que era la Capitanía General de Venezuela bajo el principio de Lutu Possidetis Iuris. De modo que creo que históricamente está más que demostrado, el pueblo venezolano está consciente, ¿no?, de que hubo un despojo. Llegamos a la famosa, a la comisión que estableció el Congreso de los Estados Unidos en 1896, que fue lo que preparó, sirvió de preámbulo, ¿no?, a la estafa que se cometió contra el pueblo venezolano y contra los venezolanos, con el famoso laudo arbitral de París, donde por ninguna parte había un representante, un vocero venezolano, de modo que desde todo punto de vista es írrito, ilegal, ¿no? Y bueno, luego vistes tú cómo fue el proceso de agresión con las famosas líneas Schomburg, cómo, bueno, se pretendió inclusive, lo decíamos en anteriores debates, de que se paseó por la posibilidad, cuando ya a finales del siglo XIX, Olga, en el Congreso Mundial del Sionismo en Basilea, a propósito del conflicto o del genocidio de Israel contra el pueblo palestino, allí dentro de las opciones para el establecimiento de un hogar de los judíos, ¿verdad?, de tantos espacios que se analizaron y que se colocaron allí, digamos, en el tapete, recordemos que se planteó la posibilidad de que en esa región del continente americano, lo que era en aquel entonces la Guayana inglesa, ¿verdad?, pudiera ser parte de ese territorio para el establecimiento del Estado judío a partir de la resolución 181 de Naciones Unidas, que le da, digamos, la potestad al Reino Unido de la partición, ¿verdad?, de un Estado judío, de un Estado árabe, Palestina e Israel, pero se pasearon por la posibilidad de que eso pudiera ser en el territorio de la Guayana Esequiba. Hay dos momentos, profesor y diputado, hay dos momentos, digamos, en el que se pensó en ese territorio casualmente, en los momentos en que se intentó extender la línea de la Guyana para fraudulentamente despojarnos del territorio. En ese momento se estaba discutiendo en el Congreso sionista, ya quien había escrito la propuesta del Estado judío, que ahorita me recordarás el nombre, que sé que tú lo has estudiado mucho, había planteado que Argentina podía ser la posibilidad, pero luego en los congresos sionistas siguientes, la propuesta incluyó el territorio entre, como usted lo dijo bien, la Guyana inglesa, Venezuela y Brasil. Ese territorio es el Esequibo venezolano. O sea, es justamente el territorio que ellos estaban esperando. O sea, que en este momento pudiéramos decir que seríamos nosotros las víctimas de, digamos que del genocidio y del exterminio, porque si el Estado sionista se hubiese instalado en Guyana, las víctimas directas de esa actitud expansionista, genocida, hubiésemos sido los venezolanos y los brasileños. Claro, porque recordemos que en ese entonces, en esa famosa conferencia y ese libro del que tú hablas, que es El Estado Judío, de Theodor Herzl, ¿no?, que fue, digamos, reconocido como el padre del sionismo, allí establece el fundamento doctrinario de lo que es el sionismo, que es muy distinto a lo que es, digamos, al pueblo judío. Y al judaísmo. Y al judaísmo como tal, ¿verdad? Sino que esto fue, bueno, todo un proyecto expansionista, como tú bien lo mencionaste, que aparecen elementos muy similares a lo del apartheid, ¿no?, un gobierno segregacionista, un gobierno supremacista, donde ellos se consideran, ¿no?, los judíos de la élite, de la burguesía judía, ¿verdad?, que después de la Segunda Guerra Mundial se diseminaron en diferentes países, y que recordemos que una parte de esta, digamos, de esta logia, pues, ¿no?, del sionismo se instaló en los Estados Unidos de Norteamérica bajo la protección del gobierno de los Estados Unidos en aquel entonces. Recordemos aquella famosa célula de Leo Strauss, ¿no?,
que es lo que se conoce como los straussianos. Muchos de ellos, te puedo mencionar algunos de estos discípulos de Leo Strauss, ¿no? Y de sus ideas sionistas. Bueno, estaba Henry Kissinger, estaba Zbigniew Brzezinski, autor del Tablero Mundial, que también hablaba de toda esta concepción geopolítica a favor de los intereses de los Estados Unidos en el mundo, con las reparticiones. Estaba, por supuesto, bueno, Anthony Blinken, ¿no? Victoria Nuland. Y es este grupo de straussianos el que más adelante, con el tiempo, Olga, bajo esta figura de los tanques pensantes, famosas ONG, son los que plantean, ¿verdad?, la posibilidad de reavivar, ¿no?, las raíces del neofascismo en estos tiempos. Por eso se planifica eso que se conoció también como la revolución de los colores, en parte de los pueblos árabes, pero también de Ucrania. Así es. Eso fue planificado también bajo esta receta straussiana. Le otorgaron a Victoria Nuland, ¿no?, una pro-sionista de esa, digamos, de esa calaña, bueno, para que se encargara de reavivar todos estos sentimientos en Ucrania, y mira lo que pasó. Allá aplicaron la misma receta que le aplicaron a Venezuela, por cierto, en el año 2014. Fueron exactamente el mismo formato, ¿verdad? Allá elecciones libres, gobiernos de transición, cese de usurpación. Sí, todo eso que aplicaron en Ucrania, bajo ese concepto e impulsado por los straussianos, se lo aplicaron también a Venezuela a partir del 2014, solo que allá le funcionó, pero aquí en Venezuela no funcionó. Y esa misma, digamos, cofradía, esa conferencia mundial del sionismo que se dio en Basilea, planteó dentro de varias posibilidades para establecer un hogar, ¿no?, el establecimiento de un hogar para los judíos, sobre todo las élites. No fueron los mismos perseguidos de Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que el Holocausto, Olga, fue contra la población judía pobre, ¿no? Perdón, diputado, yo no quiero cortarlo cuando entre un poco más en el tema, entonces quisiera dejar hasta este punto lo que va analizando y retomar en el próximo segmento para que pueda desarrollarlo completamente. Nos vamos a un corte y seguimos con el diputado Julio Chávez. Continuamos en la balanza conversando con el diputado Julio Chávez, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de la Comisión Permanente de Comunas, miembro además, digamos, de comisiones especiales que han defendido importantes situaciones que hemos vivido los venezolanos a raíz de las medidas coercitivas, como fue el hecho migratorio inducido de venezolanos y venezolanas al exterior. Diputado, no queríamos cortarlo en el anterior segmento, pero nos obligaba el tiempo a ir a un corte. Usted estaba conversando de las decisiones que se tomaron desde el sionismo para establecer el Estado judío, para poder relacionar y que todos entendamos la relación de los sionistas con la creación del Estado de Israel y la vinculación del Reino Unido en toda esta situación y vinculada también al Esequibo. No hay nada casual. Todo está vinculado en documentación, en fuentes históricas, en declaraciones, en estudios que se han hecho. Entonces yo quisiera que usted entonces empatara lo que estaba diciendo y terminara de analizar este punto tan importante. Sí, decíamos, Olga, que es importante no perder ese hilo conductor, de que en efecto tiene su génesis, ¿no?, en esos grupos que emigraron, ¿no?, a muchas partes del mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial, la persecución de Hitler, ¿no?, contra el pueblo pobre judío. Las élites fueron protegidas, las élites trabajaron para Hitler muchas veces, ¿no? El caso de Gerald Ford fabricando los vehículos, el caso de grandes empresarios de la época, ¿no? Pero entonces fíjate que ese grupo se creó en los Estados Unidos, protegido por el gobierno norteamericano, con el apoyo de los Estados Unidos, los famosos straussianos, que eran seguidores de Leo Strauss, ¿no?, un filósofo, profesor sionista, ¿no?, que comenzó, digamos, a crear como un grupo, ¿no?, entre ellos, ya decíamos, Henry Kissinger, estaba Brzezinski, estaba Victoria Nuland, Anthony Blinken, Jake Sullivan. Todos ellos son hoy parte
de la estructura que gobierna el Pentágono. Este grupo, ¿verdad?, se planteó la posibilidad de apoyar y estimular la creación del Estado de Israel, ¿no? Ya veíamos también que parte de la declaración del canciller Arthur Balfour del Reino Unido, ¿no?, donde se compromete con un connotado dirigente del sionismo mundial, Lord Rothschild, ¿no?, el apellido Rothschild, de la banca, que son los grandes propietarios de los medios de producción, del sistema financiero, son los propietarios hoy, digamos, sus nuevas generaciones del grupo Vanguard, de BlackRock, de las grandes empresas, ¿no?, de los conglomerados mediáticos, digamos, del cine, de Hollywood, ¿no?, de las grandes empresas. Perdón, diputado, de algo muy importante, de las grandes transnacionales del petróleo. Del petróleo, exactamente. Que está detrás de todo este tema, además de... Exxon y Chevron del Esequibo. Son parte de Vanguard, son parte de este poderoso, ¿no?, grupo que se gestó. Explicamos entonces, ¿no?, que todo esto no es casual. La operación contra Ucrania, parecida al mismo formato que la operación contra Venezuela, en el mismo tiempo, con la intención de revivir los sentimientos neofascistas, el nazismo y el fascismo, pero siempre en esas discusiones del Congreso Mundial Sionista se planteó la posibilidad de que el establecimiento del Estado judío pudiera estar en el continente americano. Argentina mencionabas tú, el caso, y una región ubicada entre Paraguay y Brasil, y la otra que era prácticamente el Esequibo, porque ellos buscaban un territorio desolado, abandonado, para establecer allí esa población de migrantes que lo iban a recoger, pero bajo la égida del Estado judío, un proyecto expansionista, pero que finalmente se impuso, digamos, de que fuese Palestina, el Estado donde se iba a hacer la partición. Que no era precisamente un territorio desolado. Que no era un territorio desolado, que venía del Imperio Otomano, Turco Otomano, y había vivido en paz durante casi 2000 años, y existía el territorio palestino, pero bueno, estas negociaciones, estos acuerdos del Imperio Británico de aquel entonces con los Rothschild y con los poderosos, digamos, grupos sionistas, es lo que llevó, digamos, son la génesis de este conflicto. ¿Por qué nosotros vinculamos y por qué llamar la atención, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo, del genocidio a cuentagotas del Estado sionista, asesino, criminal de Israel contra el pueblo palestino? ¿Por qué lo vinculamos con el tema del Esequibo? Porque en efecto se planteó en un momento, y esto no es una actitud paranoica ni parte de la teoría conspirativa, no, eso está allí documentado, ¿ves?, en la fuente, en los textos. Pero recordemos además, Olga y pueblo venezolano, que hace un tiempo también firmó un acuerdo, un convenio, el partido Likud de Benjamín Netanyahu, ese criminal de guerra, con la señora María Machado de 20 Venezuela, de modo que hay una relación muy estrecha entre el partido 20, entre el Likud del sionismo y todos estos movimientos que se han comenzado a dar, porque Exxon y la Chevron son parte de Vanguard, es decir, propiedad del poderoso lobby sionista, ¿verdad?, que son los que están detrás de azuzar el conflicto de Guyana y Venezuela, porque ellos están detrás de los recursos. Recordemos que en 40 años ha caído a su nivel más bajo las reservas estratégicas de los Estados Unidos. La negociación o lo que ellos calculaban con la guerra de Ucrania no les salió como ellos pensaban que iban a derrotar a Rusia en poco tiempo. Ahora resulta que están perdieron en Afganistán, salieron derrotados también inclusive de Irak, hoy está Irak recompuesto, Siria inclusive también salieron derrotados de Siria, aunque todavía tienen alguna incidencia en la frontera, digamos, de los Altos del Golán. Pero mira cómo hasta ahora han venido de derrota en derrota los Estados Unidos y sus socios de la Unión Europea, y están tratando de revivir entonces un conflicto en América Latina, utilizando al pueblo guyanés para enfrentarlo a Venezuela, porque ya han descubierto, ¿verdad?, en aguas que le pertenecen a Venezuela, importantes yacimientos de petróleo, de gas, pero que también coincide con el hallazgo de grandes yacimientos de gas frente a la Franja de Gaza, que se extienden hacia Siria
y por eso, bueno, toda esta arremetida brutal, genocida y criminal, ¿no?, del sionismo, que siempre fue protegido por los Estados Unidos, que están detrás de todas las conspiraciones, de los golpes de Estado, de toda esta estrategia para desestabilizar al mundo y apropiarse de los recursos. Por eso es que alertamos, por eso es tan importante que esta campaña que se inicia ya en los próximos días por el Esequibo, para tratar de retomar la iniciativa política en torno a ese tema, convocar al pueblo venezolano en su conjunto, más allá de los partidos, a todo el pueblo venezolano, a Venezuela toda, a que opine sobre un tema tan trascendental de seguridad de Estado, de soberanía, pero que además, Olga, estamos obligados, ¿no?, a asumir esta defensa porque somos garantes de la paz. América Latina es un territorio de paz, no queremos guerras como ese genocidio a cuentagotas contra el pueblo palestino o contra el pueblo ucraniano de origen ruso. Por lo tanto, bueno, el llamado es a salir todos y todas a defender y a votar sí por las 5 preguntas, ¿no?, del referéndum consultivo, dada pues la importancia geopolítica de este tema. Profesor, bueno, usted nos ha dado el panorama bien amplio de cuál es la relación de los movimientos sionistas que procuraron el Estado sionista creado de forma unilateral por iniciativa del Reino Unido a través de Naciones Unidas, y que es además un genocida que tiene 75 años exterminando al pueblo de Palestina, violando el derecho internacional y las imposiciones que han habido a través de resoluciones de la ONU. Es el mismo que está vinculado a las empresas transnacionales del petróleo, de la energía, que están financiando públicamente, porque además lo ha dicho el presidente de la República Cooperativa de Guyana. Él dijo en una declaración que sí, la ExxonMobil es quien está financiando a los abogados que demandaron a Venezuela de forma fraudulenta, que eso es un tema bien denso, pero que aquí lo vamos a hablar para que se entienda también la importancia del referendo que vamos a hacer. De forma fraudulenta nos demandan ante la Corte Internacional de Justicia, violando el Acuerdo de Ginebra, manipulando el objeto y el espíritu del Acuerdo de Ginebra, pero todo ello financiado desde la ExxonMobil, que está manchado de sangre. Así es. Porque la misma ExxonMobil y esos grupos corporativos están vinculados totalmente al Estado sionista que está matando. Esta semana van más de 3.400 niños asesinados en poco más de 15 días en la Franja de Gaza. El representante para los refugiados de Naciones Unidas ha dicho que esto es un exterminio contra la humanidad, porque no solamente exterminas al pueblo, exterminas la conciencia de la humanidad representada allí en las Naciones Unidas, que pudiera hacer algo en contra del Estado de Israel, suspenderlo de Naciones Unidas y llamar a todos los países a retirar las embajadas de Israel por asesinos, por criminales. Pero es que además todo esto, como bien lo ha dicho el profesor, está vinculado a todos los grupos que han intentado desestabilizar a Venezuela recientemente, no solo con el tema del Esequibo, lo anterior, hay que repetirlo, como usted bien lo dijo, el partido Likud de extrema derecha, genocida de Israel, está vinculado mediante convenio público con 20 Venezuela. También ha estado vinculado con negociaciones que tuvo la gente de Guaidó respecto a la entrega del territorio Esequibo y una negociación que se hizo en el Reino Unido. El Reino Unido participa en toda esta campaña genocida, no solamente de Israel contra el pueblo palestino, sino esta campaña genocida, porque esto tiene que ver también con las medidas coercitivas contra Venezuela, que son también de naturaleza genocida. Diputado, cuéntenos ese momento, porque hay que recordarlo, hay que tener la memoria fresca, cuando se negoció el territorio Esequibo con el parapeto de Guaidó y que se pretende repetir con María Machado. Así es, creo que hay que estar muy atentos y muy pendientes, ¿no?, de estos entramados, de estas estructuras de poder, ¿no?,
vinculados al poderoso lobby sionista, no nos queda la menor duda. Recordemos que tienen un músculo financiero muy importante, ¿no? La banca, el Goldman Sachs, la propia Reserva Federal de los Estados Unidos. Es decir, Las transnacionales de la guerra, del armamento, de los las industrias mercenarios. armamentistas, ¿no? Las del entretenimiento de Hollywood, las farmacéuticas que crearon este virus, ¿no? Que diseñaron el virus, ¿no? Para acabar con un alto porcentaje de la humanidad. O sea, todas estas cosas que a algunos puede parecerle ciencia ficción, ha tenido, digamos, un hilo conductor, y ahí están las fuentes, ¿no? Porque siempre es importante decirle a nuestro pueblo, y lo hacemos de manera pedagógica, ¿no? Y para tratar de motivar a que se investigue y se estudie, porque en efecto, lo que pasó cuando el periodo del 2015 al 2020, ¿no? De que una persona se autoproclamó en una plaza pública, siendo en ese tiempo el presidente de la Asamblea Nacional en desacato, como ocurrió en Ucrania, repito, ¿no? Exactamente el mismo formato, exactamente igual, allá en la plaza de Euromagdin, aquí en la plaza Altamira del este de Caracas, ¿no? Bueno, ellos tenían ya acordado, ¿verdad?, para lograr el apoyo del Reino Unido y de otros países de la Unión Europea, la negociación del Esequibo. Y en efecto hay un video, hay un testimonio, no lo inventan los chavistas, donde esa persona que ellos habían designado como su embajadora del gobierno imaginario en el Reino Unido, Vanessa Newman, había dicho, no toquen el tema del Esequibo, porque eso ya está negociado y acordado a cambio del reconocimiento al gobierno del autoproclamado, ¿no? Eso está allí, eso está, digamos, en las fuentes, ¿no? De modo que no estamos inventando nada. Cuando decimos que hay una vinculación del partido de Netanyahu, ¿verdad?, del Likud, y de la extrema derecha del sionismo, tanto en Israel, pero a nivel mundial, es porque también están firmados los convenios. De modo que hay una estrecha relación. El apoyo al candidato Milei en Argentina también, claro, Olga, viene de estos grupos sionistas, porque es un proyecto expansionista, es reavivar, o en este caso una migración de la extrema derecha hasta el neofascismo, como ocurrió en Brasil con Bolsonaro, como pretendían, ¿no? Afortunadamente el pueblo argentino está reaccionando ante esa locura que significa la candidatura de Milei, porque está vinculada al sionismo y a los proyectos expansionistas, a querer convertir a América Latina en un territorio de guerra, porque es lo que en definitiva le interesa a quienes venden armas. Recordemos que de 7 países que están en la región del Medio Oriente, 6 son los mayores compradores de armas del mundo. ¿Y quién vende esas armas? Estados Unidos, la Unión Europea y el poderoso lobby judío. Entonces es una cosa, cuando Estados Unidos solicita un presupuesto en el Congreso de 105 mil millones de dólares para la guerra de Ucrania y la masacre del gobierno genocida de Israel contra el pueblo palestino, es para las industrias armamentísticas que le hacen juego precisamente al lobby sionista. Por eso es que es importante, ¿no? Y hay que, digamos, comprometerse en que llevemos este mensaje a las escuelas, a las universidades, a toda la patria, a Venezuela entera, sobre la importancia que es retomar el tema del Esequibo en función de lo que establece la diplomacia, digamos, bolivariana de la paz, ¿no?, de la paz de los pueblos, de que en efecto América Latina tiene que seguir siendo una zona de paz, y que estas empresas, Chevron, ExxonMobil, que en los tiempos de la pandemia, decíamos, revisando las estadísticas, Olga, la ExxonMobil obtuvo unas ganancias de casi 55 mil millones de dólares, ¿no?, del año 2022, en tiempos de pandemia, saliendo de la pandemia. De modo que ellos están detrás de la energía y el petróleo que hay en la zona frente a esto que es territorio venezolano, pero están detrás también del gas, como te decía, que hay frente a la Franja de Gaza, de todas las riquezas, porque Estados Unidos está en su nivel más mínimo, repito, de las reservas estratégicas energéticas de Estados Unidos, está en su nivel más bajo de hace 40 años. Y eso los obliga entonces a flexibilizar las licencias, a estimular a la Exxon para que siga propiciando y sigan aumentando los tambores de la guerra en la región, porque para ellos es negocio. Las guerras son un negocio para las grandes transnacionales, para el sionismo mundial. Ellos quieren revivir, repito, ¿no?, los sentimientos neofascistas, y ante eso es que tenemos que responder nosotros. ¿Cómo lo hacemos en Venezuela? Con más participación,
¿verdad? Con una consulta pública para que todos y todas opinen de la importancia de esto en función de la geopolítica y el nuevo orden mundial. Diputado, nos vamos a un corte y continuamos ya enfocados en esto que acaba de mencionar, el mecanismo idóneo de participación que se decide para el 3 de diciembre. Nos vamos a un corte y continuamos con el diputado Julio Chávez. Seguimos en la balanza conversando con el diputado Julio Chávez, miembro de la Comisión Permanente de Comunas de la Asamblea Nacional de Venezuela, miembro además de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela y un gran amigo además de esta casa, un gran hermano. Diputado, estamos conversando ya entrando en el referéndum. Estamos a pocas semanas ya de la decisión que va a tomar el pueblo de forma protagónica respecto a 5 preguntas que se han hecho, se han formulado, que ha propuesto la Asamblea Nacional desde su legitimidad constitucional para llevar adelante un referéndum consultivo y que el pueblo manifieste su opinión, su voluntad. Es importante, la Constitución dice cuál es el territorio venezolano. No hay duda alguna que el Esequibo es venezolano, es el que corresponde al territorio de la Capitanía General de 1811. No hay ninguna duda sobre la posición histórica de Venezuela en relación a que no vamos a resolver problemas de soberanía en ninguna jurisdicción internacional. Esa ha sido la posición histórica de Venezuela en acuerdos incluso bilaterales con Colombia y Brasil. No se resuelve en tribunales internacionales. La posición histórica de no reconocimiento del laudo arbitral que de forma fraudulenta, no solamente por no haber venezolanos, sino porque hay declaraciones de quienes participaron como árbitros de derecho en ese laudo que había una negociación y que estaban cumpliendo una negociación para despojar a Venezuela del Esequibo. De todo eso no hay duda, pero ¿qué se quiere? Que nos pronunciemos todas y todos en familia, que vayamos a decirle al mundo a través de un referéndum consultivo que Venezuela entera, históricamente, independientemente de la tendencia, va a votar al sí las 5 preguntas porque dice el Esequibo es mío, es tuyo, es tierra venezolana, como dice la canción. El Esequibo es nuestro. El sol de Venezuela nace en el Esequibo y de ahí no nos saca absolutamente nadie. En efecto, yo creo que digamos, el diseño, ¿no?, de las preguntas que forman parte de esta consulta nacional, que ya el pueblo venezolano se ha venido acostumbrando, ¿no?, a estar, digamos, opinando sobre temas trascendentales. Esto puede sonar de repente algo extraordinario en Europa o en otras llamadas democracias occidentales, entre comillas, ¿no?, porque nunca se les consulta a los ciudadanos de estos temas trascendentales. En efecto, la Constitución es muy clara en que la política exterior la dirige el presidente de la República, ¿no? Solo que el presidente de la República, esta vez, dada, digamos, la complejidad, dada la importancia del tema y de todo esto que hemos venido dilucidando a lo largo de este programa, todas las ramificaciones de que nos estamos enfrentando, digamos, a una oposición, digamos, esa estructura delincuencial del G4, ¿no?, sino que estamos enfrentando a los poderes que hoy se resisten a dejar de ser hegemónicos y abrir paso a la multipolaridad. Por eso el presidente, pues, da la importancia geopolítica de este tema, ha decidido consultarle a todo el pueblo. ¿Y cómo se han estructurado las preguntas? Bueno, lo primero, como tú decías, Olga, es que hay que estar de acuerdo, de manera unánime, de que el acuerdo, el laudo arbitral de París, fue ilegal, fue írrito, de acuerdo a la confesión que hacía el propio Severo María Prevost, ¿verdad? Que claramente decía que fue una negociación, que fue un acuerdo fraudulento para despojar a Venezuela, porque en aquel entonces Venezuela estaba sumergida, ¿no? A principios del siglo XX estaba debilitada, ¿no?, por tantas guerras intestinas, por tantas confrontaciones que se dieron en todo ese periodo convulso, ¿no?, de la historia de Venezuela finalizando el siglo XX. Y bueno, es importante que el pueblo venezolano rechace, ¿no?, este laudo arbitral. Lo otro es que se asuma de que el único mecanismo
que el pueblo va digamos, a validar es lo que establece el Acuerdo de Ginebra. No es el laudo orbital de París porque es ilegal, es írrito, no participamos siquiera, fuimos despojados y ahora entonces, ¿pero cuál es el mecanismo? El Acuerdo de Ginebra. Entonces, por eso la pregunta para que el pueblo venezolano ratifique, ¿no?, si en efecto el mecanismo es el Acuerdo de Ginebra, porque es el que permite la negociación directa para resolver la controversia con el gobierno de Guyana. Y están obligados entonces a sentarse, como lo ha dicho el presidente de la República, a definir, bueno, cómo va a ser ese proceso. Y lo otro importante es que no vamos a acudir a ninguna corte internacional, claro, porque sabemos para quién trabaja, quién paga esas costosas burocracias de la Corte Internacional, de las Naciones Unidas. Miren ustedes lo que está pasando con las Naciones Unidas y el genocidio que está cometiendo el pueblo sionista de Israel contra el pueblo palestino. ¿Dónde está Naciones Unidas? ¿Qué han hecho Naciones Unidas? ¿Qué ha hecho la Corte Internacional contra estos criminales de guerra como Netanyahu y con quienes ellos tienen aliados en América Latina? Bueno, eso es una cosa que tiene que definir el pueblo venezolano. Y lo otro, finalmente, no vamos a ninguno de estos mecanismos. Bueno, vamos entonces a preguntarle a la gente si está de acuerdo en que se dé un proceso, ¿verdad?, como corresponde, para reinsertar a esa población, que ya en un levantamiento que hubo hace mucho tiempo, Olga, también en la década del 80-90, la rebelión del Rupununi, los esequibanos, ¿verdad?, en vista de toda la agresión que estaban recibiendo por parte del gobierno guyanés y las transnacionales petroleras, ellos estaban solicitando y levantaban las banderas de que ellos eran venezolanos, estaban en el Esequibo, y esa rebelión fue reprimida brutalmente, como recoge la historia, y hasta el testimonio también de la persona que lo encabezó. De modo que yo creo que las preguntas están hechas para que nos pongamos de acuerdo las venezolanas y los venezolanos, y entre todos y todas, más allá de las diferencias, más allá que si usted es militante de un partido de la oposición o del chavismo, no, se trata de la integridad, se trata de preservar la paz en la región, se trata de un territorio que históricamente fue y es de Venezuela, y que no hay dudas en torno a eso, y que vamos entonces a sentarnos con el gobierno guyanés para que en efecto se reconozca nuestra propiedad sobre ese territorio, y ya se buscarán mecanismos entre ambos gobiernos para avanzar en un proceso, digamos, de negociaciones como corresponde. Fíjense, o como lo veo yo como ciudadana, como abogado, como patriota, es el honor de que me toque a mí en este momento decir que apoyo toda posición del gobierno de defensa del Esequibo, como la apoyaron nuestros abuelos, como la apoyaron nuestros padres, como ahora la asumimos nosotros. A lo largo de diferentes gobiernos, durante décadas, la posición de Venezuela, es más, durante décadas no, estamos hablando de antes de 1830, ¿okay? La posición de Venezuela es que ese territorio es venezolano. Tenemos un título de posesión, que es un título jurídico que tiene que ver con aquel principio de uti possidetis juris. O sea, nosotros en 200 años hemos dicho en diferentes situaciones de políticas, en 200 años hemos dicho el territorio de Esequibo es nuestro, por eso es que el llamado es amplio a todos los venezolanos, a todas las venezolanas, a defender el territorio Esequibo, no importa la posición que tenga de carácter político, la posición que tenga de carácter religioso, pero es defender la historia de Venezuela. Esto es un proceso para defender la historia de Venezuela y defender además el futuro de nuestros hijos. Por eso es que es tan importante el referéndum. Ahora, diputado, yo quiero denunciar y aprovechar que está usted también como patriota, denuncio a todas aquellas organizaciones con fines políticos, a todos aquellos líderes que tengan alguna incidencia en la población a través de redes sociales, de su propia organización, que están atacando el referéndum. Ellos pueden perder la personalidad jurídica de sus partidos, porque los partidos políticos tienen carácter público, tienen una función pública que les da la Constitución y la ley. Ellos no pueden desviarse de su función pública, y su función pública es promover la democracia, promover los mecanismos democráticos. Ah, tú quieres promover... Y los fines del Estado. Y los fines del Estado, que más, bueno, eso los fines del Estado, que es la defensa integral de la nación. Sin
Es más, incluso, porque uno diría, en cualquier referéndum tú puedes hacer campaña por el no, pero en este momento quien haga campaña por el no es una persona que está actuando en contra de la Constitución venezolana y que se nota a leguas que están negociando el territorio de la Guyana, que es nuestro. El territorio de la Guayana, que se va a convertir en Estado después de este referéndum consultivo, porque vamos a decir que Guayana sea ya definitivamente un Estado más. Así es. Fíjate, Olga, hay que defender a toda costa lo que fueron los acuerdos de Barbados, porque los acuerdos de Barbados, desde mi humilde impresión, punto de vista, es que fue una respuesta histórica al pacto de Punto Fijo, que hace poco se cumplió un aniversario más, ¿no?, del pacto de la traición. Así es. Que un grupo de partidos políticos y dirigentes de la derecha venezolana de aquel entonces le hicieron a todo el pueblo venezolano. Fue un acto de traición. El acuerdo de Barbados, que se firmó con un sector de la oposición venezolana, se hizo también con el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Y fíjate que allí claramente se establece en el acuerdo de Barbados que debe respetarse la Constitución y las leyes internas. Claro. Entonces tú no puedes convocar, ¿verdad?, a una actividad de unas elecciones mal llamadas primarias por una empresa privada en la forma tan fraudulenta como ya se demostró suficientemente. No tienen cómo soportar esa cifra de 2.500.000 que participaron. Eso es absurdo, eso es imposible técnica, electoralmente y moralmente, ¿no?, que haya ocurrido. Y por lo tanto estamos obligados entonces, y las instituciones del gobierno venezolano están obligados, del Estado venezolano, a responder, ¿no?, y de alguna manera a ratificar lo que se firmó en Barbados. Entonces ahí se respeta, Olga, lo que establecen las leyes venezolanas, y eso va contra la ley. Claro. Tú decías algo también en torno al referéndum. Bueno, si hay alguna gente que no esté de acuerdo con estas 5 preguntas, seguramente algún venezolano no va a estar de acuerdo, ¿no? Va a alegar cualquier cosa, que eso no es necesario consultarlo en un referéndum porque el presidente tiene la potestad de hacerlo. Claro que sí, pero el presidente quiere también contar con el aval, con el apoyo, con el compromiso, con el acompañamiento de todo el pueblo venezolano, porque es un tema trascendental. Claro. Y ya no vamos a seguir dando, alargando la arruga, sino que queremos resolver, sentarnos ya con un mandato popular, como en efecto va a ocurrir seguramente el 3 de diciembre, va a haber un mandato popular y el gobierno entonces va a ir, ¿verdad?, con ese mandato a sentarse con el gobierno de Guyana, con la ExxonMobil y todos los que están detrás, ¿no?, de este gobierno títere, como lo ha dicho el propio presidente Maduro. Y bueno, aquí veremos entonces si algunos venezolanos o venezolanos no van a tributar en función de lograr los fines del Estado, que es mantener la paz, la integridad territorial, o es que ellos se van a sumar, como en efecto ocurrió con parlamentarios entre el 2015 y el 2020, que se sumaron a toda esa estratagema de querer aliarse, ¿no?, con el imperialismo británico todavía en estos tiempos, con las orientaciones del gobierno de los Estados Unidos para despojarnos del territorio que históricamente le ha pertenecido al pueblo venezolano. Así es. Es cierto, digamos que, para cerrar, diputado, hay que hacer un llamado. Nadie en este país, ninguna organización puede desincentivar la participación política. Nadie en este país tiene derecho, ni por la Constitución ni por la ley, a atacar un mecanismo de participación o a deslegitimarlo. Si usted no está de acuerdo con el mecanismo, vaya al Tribunal Supremo e introduzca un recurso porque le parece lo que sea. Pero no lo haga por medios de comunicación porque usted está incumpliendo el deber y la función pública que tiene como organización política. Y estás irrespetando, repito, los acuerdos de Barbados. Y no podemos tampoco, tenemos que cuidar esos acuerdos, porque ahí empeñó la palabra el presidente de la República. Y también el de la oposición empeñó la palabra ahí. Bueno, pero es que la oposición empeña la palabra y la incumplen como despareja, ¿no? Pero nuestro gobierno, que empeñó su palabra, tiene que hacer que se cumpla lo que está en el Acuerdo de Barbados. El Acuerdo de Barbados es muy claro al decir que todo lo que está dentro de la Constitución, dentro de la ley de la República, eso es lo que tenemos que, digamos, propiciar nosotros, y es lo que vamos a hacer. El referendo está en la Constitución,
está en las leyes de participación, Así es. lo vamos a promover, si usted no quiere no vaya y no vote, pues ese día para la playa, lo que usted quiera, para donde usted quiera, ¿no? Pero de ir públicamente, como tú bien lo decías, ¿no? A instigar a que no, a que se rebelen, a que se vayan digamos, a generar, ¿no? Todo esto que está planificando la ExxonMobil con mucho dinero, o los aliados del partido Likud aquí en Venezuela, eso no lo podemos permitir, Olga. Y yo estoy seguro que el pueblo venezolano, como fue su respuesta de mucha altura política, de mucha gallardía, cuando nos quisieron llevar por el camino de la violencia y respondieron con una Asamblea Nacional Constituyente, más de 8 o 9 millones de venezolanos fueron a votar, ¿no? En aquel entonces, para, digamos, darle ese mandato a venezolanos y venezolanas. Orgullosamente estuvimos dentro de quienes participamos en toda esa jornada épica y heroica. Bueno, hoy estamos también obligados, ¿verdad?, a responder ante la historia, a colocarnos del lado correcto de la historia, que no es otra que la defensa del legado, de la independencia, de la soberanía, más allá de las diferencias políticas que puedan existir. Creo que nos anima y nos entusiasma un sentimiento de patria, patria verdadera, no el patrioterismo, no el chauvinismo, sino que tenemos que ponernos de acuerdo y hacer propuestas en función de cómo vamos a avanzar en la recuperación, en la ocupación, de acuerdo a la ley internacional, al derecho internacional y a todo lo que se establece en cuanto a los tratados internacionales. Nosotros no vamos a propiciar la guerra con Guyana, nosotros no vamos a caer, digamos, en la trampita de la ExxonMobil, de las grandes transnacionales, que lo que quieren es propiciar un enfrentamiento entre hermanos y hermanas, pero vamos a exigir con mucha firmeza y mucha contundencia el que se respete lo que histórica, política, ética y moralmente ha sido siempre de las venezolanas y los venezolanos, como es el territorio Esequibo. Así es, diputado. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nosotros nos despedimos recordando que nosotros tenemos que ir a responder sí 5 veces en el referéndum, así como en 2017 dimos un mensaje al mundo por la paz de Venezuela en la Asamblea Constituyente. Hoy también le vamos a dar un mensaje al mundo de defensa del territorio de todos los venezolanos. Que la historia nos absuelva. Nos vamos, nos despedimos. Gracias.